¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge Sargini. ¿Cómo le va? Fernanda Arias le habla. Buenas tardes, Fernanda. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ve usted? En principio, el gobierno hizo un anuncio con respecto a este proyecto para convertir los planes sociales en empleo formal. Ese es un tema. Y el otro tema es, me gustaría que por ahí nos lo explique de qué se trata esta propuesta que ustedes tienen de bajar los precios, en qué consiste y los beneficios que tiene. Cómo no, con todo gusto. Bueno. Respecto del programa que el gobierno ha llamado Empalme, que es Sí. la forma en que ha encontrado de empalmar, valga la redundancia, los programas sociales con empleo, ha formado parte de nuestra propuesta durante mucho tiempo, con lo cual, sin ninguna duda, nos parece adecuado. Más allá de que se pueden discutir la forma, siempre puede ser mejor o peor, pero el concepto, el sentido, la búsqueda de ir saliendo de los programas que son solo una asistencia social y que aquel que recibe ese programa pueda ir ocupando un puesto de trabajo, en principio nosotros lo vemos de una manera positiva. Cierto es también que esto no resuelve el tema de empleo. Para que alguien sea empleado tiene que haber demanda, para que haya demanda de empleo tiene que haber crecimiento de la economía. Una reactivación, claro. En la medida que no haya reactivación y el sector privado no demande nuevos empleos, bueno, puede haber mejoras por el lado de la oferta, como sería en este caso, pero hay que esperar que la economía crezca y se reactive para medir la potencia de un programa de este tipo, que, insisto, en términos teóricos es correcto. Generalmente debería ir acompañado con algún sistema de capacitación, al menos esto es siempre lo que nosotros hemos propuesto, porque la demanda de mano de obra también requiere, según sea el caso, una cierta calificación, claro. Y no necesariamente quien está teniendo un plan social, porque la economía en su avance, más que en su evolución, en su involución, pero hay veces también en su evolución por el lado tecnológico, lo va dejando fuera del mercado de trabajo, y si no hay una capacitación que vaya en paralelo, puede que lo que esté demandando el mercado de trabajo no sea equivalente a lo que se ofrece como oferta de trabajo por parte de alguien que goza de un programa de empleo. Pero haciendo estas aclaraciones, el concepto, el criterio ha formado parte de nuestras propuestas. Sería una hipocresía de nuestra parte porque hoy lo proponga el gobierno no decir de que va en el sentido correcto. Respecto del tema de los precios, aunque parezca que no, luego trataré de ver si puedo explicarlo de una manera razonable. Tiene inclusive que ver con esto del crecimiento de la economía, del crecimiento de la demanda, porque la verdad que cuando una economía está estancada, después de 5 años prácticamente, como está la nuestra, la salida del estancamiento no es por el camino de las inversiones como el gobierno ha propuesto, con un error de diagnóstico en mi criterio, sino que es por el consumo. Y para que haya, y si mueve el consumo puede mover la economía y podría eventualmente empezar a generar demanda de trabajo para vincularlo con el tema que hablábamos al principio. Yendo específicamente al tema de los precios de los alimentos, bueno, mire, nuestra economía está con una inflación muy alta todavía, pero con la característica de que, a pesar de que somos un país productores de alimentos, la Argentina es una fábrica de alimentos para el mundo, paradójicamente el precio de los alimentos en nuestro país crecen a un ritmo superior que al promedio de los precios. Y esto va quitando poder de compra de los asalariados, de los trabajadores, de los sectores medios, de los que tienen una jubilación, de los que tienen un plan. Aún, y no se está dando eso, pero aún cuando el salario se ajuste al ritmo de la inflación promedio, siempre se ajusta por debajo del ritmo de crecimiento de los alimentos porque crecen más que el promedio. Entonces, algo hay que hacer.
nosotros somos legisladores, no manejamos la política económica. Como legisladores hemos entendido que podemos ir sobre alguno de los dos principales componentes que tiene un precio de un alimento, que tiene el precio de un alimento. Uno de ellos es el altísimo peso de los impuestos, el altísimo peso en particular del impuesto que más grava el consumo y por ende a los alimentos, que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Y el otro es la falta de competencia. Hay una fuerte concentración en la etapa de comercialización, particularmente en grandes super o hipermercados, que no tienen poder dominante de mercado, y ese poder dominante le da la posibilidad de poner precios por encima de lo que serían si existiera una fuerte competencia. Entonces, sobre esas dos cosas hemos elaborado proyectos de ley. Uno de ellos ha entrado, en realidad son más de un proyecto, porque cuando hablamos de el peso del Estado por los impuestos, el principal es el IVA, que es un impuesto nacional, pero también ingresos brutos, que es un impuesto provincial, y también tasas municipales. En el Congreso de la Nación, nuestra fuerza, el Frente Renovador, ha entrado un proyecto para bajar el IVA a los alimentos. Y nosotros en la provincia, nuestro bloque político ha ingresado un proyecto para bajar ingresos brutos, y los intendentes también de nuestra fuerza, que son 10 intendentes, han adherido diciendo nosotros iríamos por una reducción, una propuesta de reducción en el Consejo Deliberante de las tasas de seguridad e higiene. Y con esto uno estaría sacando por lo menos un 25-27% del precio que hoy tienen los alimentos, que para una familia tipo puede andar cerca de los 1.000 pesos por mes, y esto es mucha plata, porque tengamos en cuenta que aquellos sectores de ingresos medios gastan una parte muy alta, una proporción muy alta de su ingreso en alimentos. En alimentos y en Sargini, y en medicamentos también, sí, también como los jubilados Exactamente, también en medicamentos, usted lo ha dicho. En el caso de los jubilados, naturalmente, pesa más todavía que el promedio del gasto del resto de los asalariados. Y esto va acompañado de otro proyecto de ley, pero que queremos que ingrese como iniciativa popular. Por eso hemos estado juntando firmas, aproximadamente lo que la Constitución establece, el porcentaje del padrón electoral que tendría que juntarse de firmas para que pueda entrar como iniciativa popular, son aproximadamente 300.000 firmas, y ya en una semana que hemos largado esta propuesta, llevamos al día de ayer llevamos ya prácticamente 200.000 firmas recolectadas. ¿Y cuál es? Es dar los instrumentos al Estado para que haga un control correcto. Entonces la suma de la baja de impuestos y un buen control pueden redundar en esa reducción de precios a la que yo hacía referencia, y ese control tiene dos vías, digamos. Uno, lo que se denomina la ley de góndolas, que en realidad está en la mayoría de los países, que es que exige que ningún producto por un determinado rubro sea más de un 30-40% de la góndola respectiva a ese rubro, para que puedan entrar otros con otros precios y competir, porque si no, hay una firma que acuerda con el supermercado, compra o alquila la góndola y solo ofrece ese producto, entonces la competencia desaparece en el último eslabón. Bueno, esa en realidad, ley de góndola. Claro, en realidad hay monopolios, ¿no? Una empresa tiene varias marcas, arman el sistema multimarcas, una misma empresa, pero en realidad es un monopolio, por lo tanto... Por eso que la ley de góndolas no va por marca, sino que va por firma, por empresa. Claro. Porque entonces eso sí exige, si no, claro, será exactamente lo que usted dice, que de hecho en la práctica está, tienen marcas de segunda o tercera, y una misma empresa hace su teórica propia competencia, digamos. Claro, en realidad eso también lo hacen, perdón Sargini, lo hacen también la gente que fabrica ropas, calzado deportivo. En realidad está este déficit de competencia, esta falta de competencia se da en muchísimos rubros. Nosotros estamos haciendo eje en los alimentos por la importancia que tiene, pero
comparto con usted, esta es una práctica comercial que se utiliza. Bueno, para eso el Estado tiene que tener instrumentos para controlar, por un lado, la ley de góndolas. Insisto, acá no se inventa nada, esto existe en casi todos los países del mundo, inclusive en los países que se suponen más pro-mercados y menos intervencionistas, como en el propio Estados Unidos existe la ley de góndolas, y mayores instrumentos también para el control de toda la cadena, mediante los mecanismos de defensa del consumidor, para analizar y estudiar toda la cadena de la producción hasta la comercialización, que permite ver por qué en muchos productos uno en la góndola, el consumidor lo está pagando 7, 8 veces de lo que recibe el productor primario. Entonces ahí el tema está en toda la cadena. De esto se trata, digamos. Nosotros estamos convencidos que el consumo no solo es absolutamente necesario trabajar sobre los precios de los alimentos para mejorar el consumo de los que peores están, los más castigados por el modelo económico, los más castigados por la inflación, por la baja de ingresos, sino también que, vuelvo al principio, una economía con tanta recesión solo empieza a moverse y la posibilidad de generar empleos si lo que se mueve es el consumo. Así que en eso estamos trabajando, en eso hemos elevado los proyectos de ley y estamos esperando juntar las firmas suficientes para que también ingrese como iniciativa popular la ley de góndolas y la de mayor instrumentos de control a la competencia. Serguini, ¿tiene pensado, yo recién le apuntaba al tema de la ropa, y pensaba, ahora llega la época del frío, muchas familias se van a ver impedidas de poder comprar el calzado para sus hijos, distintos abrigos? ¿Lo tienen pensado por ahí, trasladarlo a la vestimenta? En esta primera instancia solo hemos empezado por alimentos, pero esto básicamente lo que hace al control y a la mejora en la competencia con los instrumentos que tendría el Estado, lo puede hacer para todos los rubros, no solo para los alimentos. En términos de baja de impuestos sí lo hemos pensado por un tema de costo fiscal, en lo que entendemos prioritario, que es los alimentos. Esto no quita el otro tema central, que ya depende del manejo de la macroeconomía, y esto lo maneja el Poder Ejecutivo Nacional, y los legisladores no tenemos instrumentos para modificarlo, que es bajar la inflación y no ponerle tope, como el gobierno siempre pretende, y no digo solo este gobierno, porque en el anterior hay veces también lo hacía, de ponerle tope a las discusiones paritarias de los salarios, porque entonces se trabaja con una hipótesis de inflación. Este gobierno está trabajando con una hipótesis de inflación del 17% para todo el año. Intenta que los salarios ronden en la negociación alrededor de esa inflación estimada, y ya tenemos en el primer cuatrimestre del año una inflación del 9%, por lo tanto es absolutamente impensado que la inflación anual va a estar en el 17%. Entonces, ¿a cuánto piensa usted que va a llegar la inflación anual? Hoy las estimaciones que están haciendo con mucha prudencia muchos consultores privados, que lo hacen para sus clientes, y no lo hacen ni en favor ni en contra de la política económica del gobierno, y generalmente se maneja con mucha prudencia, están en torno al 24%, 25% anual, y para ello se va a tener que desacelerar fuertemente en el segundo semestre para poder alcanzar aún esa pauta, porque si uno anualizara estamos hablando de 7 puntos más. 7 es muchísimo. Si uno anualizara, 7 puntos más de lo estimado. Exacto. Entonces, si uno anualizara lo que ha pasado en el primer cuatrimestre, estaríamos todavía por encima de eso, con lo cual es una estimación que confía en una desaceleración inflacionaria en el segundo semestre. Está en torno a eso, sigue siendo muy alta. Cualquier número que se quiera comparar con el 40% que tocó el año pasado, se dirá, bueno, se bajó. Sí, pero se bajó de un techo
altísimo que nos ponía récord en el mundo. Sigue siendo muy alta, y obviamente si se da la combinación de que la inflación sigue, que los precios de los alimentos, como viene demostrando la historia, crecen por arriba de esa inflación promedio, y los salarios ni siquiera alcanzan a la inflación promedio, la capacidad de compra de los alimentos se deteriora más todavía. De allí es que desde ese diagnóstico nosotros hemos querido trabajar en esto con esta idea que nos hemos impuesto en nuestra fuerza política, con una clara direccionalidad que baja desde quien hoy conducen las fuerzas políticas que estamos trabajando esto, que es nosotros, el Renovador, junto con el GEN. Por eso han hecho la presentación Sergio Massa y Margarita Stolbizer, diciendo, bueno, nosotros vamos a trabajar en estas cosas, no vamos a entrar en debates ociosos. Hay demasiados problemas para resolver. Hay muchísimos temas. Vayamos claro. por las prioridades. Naturalmente, no somos gobierno, y los instrumentos legislativos en materia de precio, en materia de política económica, son limitados, porque muchos de ellos son resortes exclusivos de quien gobierna y quien maneja la política económica. Pero bueno, el tema impositivo y el tema de la competencia sí son temas que podemos trabajar en lo legislativo, y por eso hemos trabajado estos proyectos. Sarquini, lo llevo al tema de la economía de los docentes que durante tanto tiempo vienen luchando, en principio por jerarquizar desde hace muchos años, que no están jerarquizados salud, educación, entre otras áreas, ¿no? Pero el tema de los docentes, realmente, ¿usted qué sugiere para que se reactive todo este motor que parece que no avanza la negociación con esta cláusula gatillo que pretende actualizar en números, pero que en realidad no está actualizada en números en referencia a la deuda que tienen atrasada para con los docentes el gobierno? Claro, la deuda atrasada es precisamente por haber hecho acuerdos salariales, haber inducido acuerdos salariales por debajo de lo que la inflación terminó siendo. Y la cláusula gatillo esconde en el fondo también rezagos, porque aún cumpliéndose, viene después. Uno compra todos los días los precios con los precios que suben, y la compensación llega después. Lo que perdió. Por eso un viejo dicho de que los precios suben por el ascensor y el salario por la escalera. Lo que eso quiere decir, no necesariamente que los precios lleguen más arriba que el salario, generalmente también sucede eso, pero la velocidad de crecimiento genera rezagos. Si los precios crecen todos los días y el gatillo llega trimestralmente, por decirlo de una manera, en ese trimestre, si el salario se ajustó menos que los precios, el salario fue perdiendo. Exacto. Entonces recién empata su capacidad de compra cuando el ajuste vino, pero mientras tanto fue perdiendo todos los días. Por lo tanto, el gatillo también encierra, si se quiere, una suerte de trampa. Respecto de cómo salir, es muy complejo. Siempre la provincia tuvo de financiamiento estructural, siempre la puja, y básicamente porque siempre fue muy testigo la discusión salarial de los docentes respecto de las otras paritarias, pero acá hay un tema muy claro que es de prioridades. Siempre cuando se gobierna, siempre tiene recursos limitados para resolver demandas que son infinitas. Por lo tanto, gobernar es fijar prioridades. Si la educación es una prioridad, en un presupuesto de 520.000 millones, la educación tiene financiamiento y el salario docente lo tiene. En todo caso, habrá que ir discutiendo de todos los bolsones de gastos que hay, que en muchos casos son gastos que cobijan, yo diría, burocracias enquistadas que no se sabe muy bien lo que hacen. En otro caso, gastos absolutamente improductivos. Claro, ¿a dónde va a parar? En otro caso, sobreprecios, en contrataciones, en compras. Entonces, el tema es fijar prioridades. Si yo me encuentro en un presupuesto de 520.000 millones de pesos, que una política salarial no cierra por 10.000, digo, bueno, ¿cómo 10.000 no entran en 520.000? No entran si ya se gastó y se asignó todo en otras cosas. Ahora, si esos 10.000 son prioridad, se asignan primero. En todo caso, habrá otra cosa que habrá que discutir si queda o no queda fuera.
Y el gobierno perdió, el actual gobierno de la provincia, perdió una gran oportunidad el año pasado, porque el año pasado, después de muchísimo tiempo, el gobierno llegó nuevo, había mucha expectativa, había una voluntad muy grande de darle los instrumentos para que pueda empezar a resolver los problemas. Cerró la política salarial de manera temprana, pudo empezar las clases en términos, a diferencia de lo que venía pasando años atrás. Era el momento para empezar a discutir qué había que hacer en materia educativa, llamando a una mesa donde estuvieran los gremios, todos los gremios, donde estuvieran las fuerzas políticas con representación legislativa, donde pudieran participar inclusive especialistas en la materia, ir haciendo un debate sobre un tema que sabemos que está teniendo un marcado deterioro, que no empezó ahora, que viene de mucho tiempo, pero que tiene hipoteca el futuro, porque el futuro de un país... Claro, de hecho, Zarghini, la gobernadora el año pasado se jactaba por haber comenzado las clases en término, y bueno, este año, pero distó muchísimo de esto. ¿Qué pasó entre el año pasado? Sí, porque como se creyó que resolver el tema docente era solo cerrar la paritaria en término y empezar las clases, que no era un mal inicio, porque hacía tiempo que eso no sucedía, en vez de aprovechar esa oportunidad para convocar a esta gran mesa multisectorial, multipolítica, el gobierno entendió que podía solo, y que si ya había cerrado la política salarial, ya había introducido un cambio de fondo en algo que requiere cambios tan grandes que a la vuelta de la esquina, pasado apenas un año de gobierno, volvimos a tener 15 días, 16 días de pérdida de clases. ¿Qué interpreta que pasó entonces? ¿Se perdieron en ese minuto del gol de oro? ¿Qué pasó ahí? Y sí, yo creo que ahí al gobierno le faltaron reflejos, quizás sobreestimó su capacidad de resolución los temas solos. Y este año claramente el gobierno eligió confrontar con los gremios, en un marco ya de una decisión política de adelantar los tiempos electorales y confrontar con el pasado y asimilar a muchos gremios a esa etapa del pasado, y creer que porque la gobernadora tiene mayor imagen que los dirigentes gremiales iba a ganar la pelea política. Es más, se habló de triunfo político. Yo me pregunto cuál es el triunfo político si el salario docente sigue quedando rezagado, si los chicos perdieron 15 días de clases, si los padres de los chicos tuvieron la angustia de no saber qué hacer cuando las clases no empezaban y no podían llevar a sus chicos al colegio. Entonces, muy buena reflexión. ¿cuál es el triunfo político? Se pone entonces la responsabilidad de gobierno, se la subordina a las necesidades electorales. Esto de cambio no tiene nada, ¿no? Hay un tema, y ya para cerrar, porque estamos casi con el tiempo ahí justito, hay un tema que me acercaron hace unos días, que tiene que ver con la reparación histórica a los jubilados, que en realidad, me dijeron, en realidad no es tal reparación, porque fue una reparación de 200 pesos que en muchos casos, como en un caso en particular que me comentaron, se excedió 20 pesos, entonces no entra dentro de los beneficios de la cobertura del 100% de medicamentos, y gasta 800 en medicamentos. Dice, la verdad no me benefició nada. Entonces, eso le quería consultar, a ver si usted está al tanto del tema. Yo no tengo los números precisos respecto de lo que usted está haciendo referencia. Sí tengo absolutamente claro que es una reparación muy parcial, muy insuficiente, y que la principal parte de los fondos que entraron producto de la recaudación que el blanqueo trajo, que eran afectados o cuya afectación iba a ser esa reparación histórica, están yendo a bonos del Tesoro para financiar el déficit del Tesoro Nacional y no a la reparación. Y esto es rigurosamente así. Bueno, Zarghini, le agradecemos, la verdad seguiríamos porque con la charla, porque la verdad hay muchísimas cosas para seguir sacándonos dudas y desasnándonos, pero vamos a hacerlo en una próxima entrada por ahí en un par de semanas, porque bueno, es mucho lo que nos falta saber,
y viene bien que nos tranquilicen de alguna manera, traduciéndonos por dónde vamos, qué está pasando, ¿no? Es muy interesante haber compartido la charla con usted. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto, quedo a disposición. Gracias por llamar. Buenas tardes. No, por favor, a usted que tenga un excelente día. Hablábamos con Jorge Sarguini, ¿sí? Legislador del masismo, y que nos puso al tanto de qué está pasando precisamente con este tema de precios bajos, y tocamos otros temas. Ya venimos.